Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso de metodología de investigación de accidentes. Antes de comenzar, me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Páez Quintana, experto profesional en prevención de riesgos, con más de 20 años de experiencia laboral en diferentes rubros. Una vez realizada la presentación, vamos a ir a ver los objetivos del curso. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo general es que el participante conozca y aplique el método de investigación de accidentes requerida por la autoridad sanitaria, la suceso en este caso, que es la metodología árbol de causas. Los objetivos específicos de este curso es conocer conceptos básicos del modelo de investigación de accidentes suceso, conocer y aplicar la metodología del árbol de causa y proponer recomendaciones para evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados que vamos a obtener de este curso? Vamos a poder facilitar una mejor gestión en la investigación de accidentes. Eso quiere decir tiempos más acotados para poder hacer una investigación más corta pero acuciosa. Segundo, establecer una práctica de trabajo de investigación colectiva. Recordar que siempre cuando se hace una investigación de accidente, hay una persona que lo lidera, pero también el grupo que lo compone tiene que ser un grupo colectivo en el sentido que pueda entregar información relevante a la persona que está liderando la investigación. Y tres, permite confrontarse a los hechos del accidente de manera rigurosa. De manera rigurosa porque busca claramente el factor causal o la causa básica que generó el accidente. Metodología de investigación de accidente. ¿Qué es el árbol de causa? El árbol de causa es una metodología que permite identificar las causas básicas, eso quiere decir las causas de origen del accidente. Y además permite detectar causas de tipo organizativo que suelen estar en el origen del problema. ¿Cuál es el campo de aplicación que tiene este curso? Bueno, es el análisis de los accidentes e incidentes de los daños materiales y de los funcionamientos anormales de las máquinas y equipos en el trabajo. El límite, lamentablemente, que tiene el método de investigación es que el método no concluye necesariamente una investigación exhaustiva, es una investigación bastante corta, acotada. Busca, como dije al principio, investigar las causas básicas que originaron el accidente. Es el método, de cierta forma, más adecuado para poder llegar de forma más rápida a la raíz del accidente. Y obviamente permite también actuar de manera más rápida para poder implementar alguna medida de control para que evite que ese accidente se repita en otra área de la empresa. Nos vamos al origen del método. ¿Cuál es el origen del método? El método obviamente tiene un origen en Francia en los años 1970. Este origen se originó por una gran respuesta a la gran cantidad de accidentes que se generaban en la industria minera y siderúrgica. Surge de estudios sobre factores humanos, seguridad, a fin de estudiar las actitudes y comportamientos y predisposición que tenían las personas de ese tiempo a que les ocurrieran los accidentes. Se generaba una cantidad más o menos importante de accidentes a nivel país y esto generó una alerta. Y es por eso que se estudian los factores colectivos de la seguridad. Entre eso está la comunicación interpersonal, los interprofesionales y la cohesión que tenía el equipo que configuraba o formaba la empresa. Y esto originó que se creara un método llamado árbol de causas. ¿Qué es el método de árbol de causa? El método de árbol de causa es una técnica para la investigación de accidentes basada en el análisis retrospectivo de las causas.
A partir de un accidente ya sucedido, el árbol de causa representa de forma gráfica las secuencias de causas que han determinado que éste se produzca. El análisis de cada una de las causas también identifica en el árbol y nos permitirá poner en marcha las medidas de prevención más adecuadas, lo que también busca que en el árbol de causa que los accidentes no tengan culpables, porque generalmente cuando uno hace una investigación comete el error de siempre querer buscar un culpable producto de esa persona se accidentó, ese es el culpable. Lo que busca este método es no buscar las personas culpables. Además, distingue entre los hechos reales y las opiniones y juicios de valor. Aquí me quiero detener un poco, que este punto es bastante relevante. Cuando hablamos de hechos reales y las opiniones y juicios de valor, es que lo que buscamos acá en la investigación es poder detectar los hechos reales, no las opiniones, no que Juan era una persona eh, propensa a sufrir accidentes, eso no se puede medir, o que Juan constantemente se encontraba sin sus elementos de protección personal. No queremos buscar juicios. Por ejemplo, otro ejemplo es producto de que la persona no utilizaba bien la máquina de soldar, se produjo, se le produjo una quemadura. No podemos saber si esa persona, o no podemos de cierta forma analizar que esa persona no sabía ocupar la máquina de soldar de buena forma. Etapas del método. Esta parte es importante. La primera etapa del método es la recolección de la información. La segunda es la construcción del árbol. Y la tercera es las medidas correctoras y preventivas. Tal como pueden ver ustedes, este método es bastante fácil de emplear. Tiene tres etapas. La etapa más importante para poder llegar a una buena construcción del árbol es, sin lugar a duda, la primera, que es obviamente la recolección de la información. De acuerdo al método, los accidentes tienen múltiples causas y son la manifestación de un disfuncionamiento del sistema que articula las relaciones entre las personas, las máquinas o equipos y o la organización del trabajo. Un ejemplo acá, por ejemplo, es la máquina sin protección, la falta de mantención de los equipos, la falta de algún procedimiento. Entonces, lo que queremos encontrar acá, vuelvo a repetir desde el principio, es la causa básica y que me va a mí detectar cuál es, en qué debo yo mejorar para poder implementar medidas de control adecuadas para evitar los accidentes. Vamos al primer desarrollo, que es la recolección de la información. 1. Recolectar hechos concretos y objetivos y no interpretaciones y juicios de valor. Tal como dije anteriormente, los hechos deben ser concretos, no en base a juicios y valor, como por ejemplo, la persona al momento de estar soldando se le produjo una quemadura. Eso es un hecho concreto. La persona al estar soldando se le produjo una quemadura. No pensar en que la persona se le produjo una quemadura producto de que esa persona estaba viendo televisión al momento de estar soldando, o estaba distraída, o etcétera, etcétera. Esos son prejuicios, juicios de valor. Eso es lo que queremos o lo que busca evitar este método. Nuestro punto es que se tiende frecuentemente a recoger la información de manera normativa. ¿Qué debería ser? ¿Debía contener la placa? ¿Debía contener los elementos necesarios? O también de manera explicativa o justificativa o interpretativa. ¿Qué quería hacer esa persona? Quería hacer que, retomando el ejemplo de la máquina soldar y del soldador, requería hacer que soldar una puerta para evitar que esa puerta se cayera, por ejemplo. ¿Por qué hacía eso? Aquí como muestra también, querría correr las cajas
o quería perder, o no quería perder tiempo. Entonces, hay que ser lo más objetivo posible al momento de recolectar la información. Tal como aquí se trata de retener los hechos que intervinieron en la producción del accidente. Y por último, se debe empezar por la lesión y remontar lo más lejos que sea posible. Entrevista a testigos. Esta es una etapa bastante importante que está dentro del primer punto, que es la técnica PIAS. ¿Qué significa esta técnica? P, planificar. El objetivo es tener información con preguntas a los testigos, saber qué información se necesita y con qué preguntas las obtendrá. E, entrar en contacto y explicar. Se debe explicar cuál es el objetivo de la entrevista y cómo se realizará. Siempre tenemos que analizar que el objetivo de la entrevista es fundamental para poder ir viendo o detectando las causas básicas y posteriormente las causas inmediatas del accidente. A, aclarar el relato u cuestionar. Son dos etapas en que el investigador deberá solicitar al testigo que le cuente qué sucedió. Si se le interrumpe, romperá el proceso mental del testigo. Por eso es importante cuando uno hace una investigación, esté en un lugar apartado, ¿cierto? Que permita poder darse el tiempo necesario para que el relato de la persona sea descrito de una forma clara, concisa, y que no se vuelva a repetir y no se vuelva a tergiversar la información. Solo cuando se haya obtenido toda la información, se puede cuestionar y solicitar que se aclare algunos puntos. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando tenemos la declaración del testigo, que es una de las más principales que tenemos como método de entrevista, es fundamental poder aclarar bien los puntos y que una vez que se tenga la información se pueda indicar a la persona alguna duda que hubiese quedado. C. Cierre. Cuando se haya obtenido toda la información que el testigo pueda dar, debe resumirse la información, preguntar al testigo si está de acuerdo con el resumen y si no lo está, solicitar que lo clarifique. Este también es un punto importante, ¿cierto? Cuando hacemos la declaración del accidente, cuando por parte del testigo, es importante que también se resuma un poco la declaración. Ha habido declaraciones que son de 3, 4 páginas y que muchas veces no entregan toda la información necesaria o la específica que queremos poder encontrar para poder analizar bien el accidente. Entonces, una vez que yo haga o resuma la declaración, se la tengo que mostrar de nuevo al testigo para que él pueda chequear que no falte ningún detalle relevante durante la declaración. E. Evaluación. Una vez que se ha obtenido la información de los testigos, debe ser evaluada por el investigador para asegurarse que tiene toda la información. Esto podría revelar la necesidad de otra entrevista. Por eso es importante de que cuando haya una entrevista sea lo más claro y conciso. Los horarios son muy fundamentales de cuándo ocurrió el accidente, qué estaba haciendo la persona cuando ocurrió el accidente, que son temas relevantes para dar inicio a la primera etapa de la investigación de accidentes. Aquí vamos a la parte de hecho, juicio e interpretación. ¿Ya? Tal como comenté anteriormente, en los hechos son datos objetivos, se encargan de describir o medir una situación. No hace falta investigarlos, ya que son afirmaciones que se hacen con total certeza y nadie las puede discutir. Como dije al principio sobre el ejemplo de la máquina de soldar, la persona al momento de estar soldando se le produjo una quemadura producto de la soldadura. ¿Ya? ¿Qué le produjo la quemadura? La máquina de soldar. ¿Ya? Entonces, ese hecho no está en cuestionamiento. Interpretación.
Informaciones justificadas o explicativas de un suceso basadas en normativas no corroboradas, ¿ya? Entonces tenemos que tener interpretaciones claras y concisas y no buscar interpretaciones relacionadas muchas veces que no permitan aclarar bien los hechos, como por ejemplo, de acuerdo al estándar tanto, tanto. Eso no me sirve a la forma de hacer la investigación de modelos de causa. Tiene que ser corroborada. Juicio. Opiniones o parecer sobre una cosa, personales y subjetivas de la situación. Tal como dice acá, se deben registrar solo los hechos reales, ¿ya? El juicio muchas veces toma a las personas, a los que están investigando, a desviarse un poco de las causas que queremos encontrar los vamos desviando y en el momento que queremos descubrir la causa real, se nos cuesta mucho. Entonces es importante que dejemos de lado un poco los juicios de valores. Los juicios, tal como dice acá, deben descartarse. Interpretaciones y juicios. Aquí hay algunos ejemplos, tal como dice acá. Es porque le tenía miedo al jefe que obró así. Es porque es un elemento malo. Es porque tiene problemas en su casa. Es porque quería ganar tiempo o dinero. Entonces, esos juicios de valores tenemos que dejarlo de un lado en parte de las personas que están haciendo la entrevista o que forman parte del comité de investigación. Organizaciones gráficas de la información recogida. Hechos permanentes, hecho o variación o vinculación. Ordenamiento de los datos. Cuando podemos ya tener los hechos ya relevantes, tenemos también la descripción del accidente por parte de los testigos, necesitamos ordenar de buena forma los datos para así poder seguir avanzando con esta investigación. Tal como dice acá, se buscan los factores que han intervenido a los que se le denomina antecedentes, los antecedentes del accidente. Entre todos los hechos detectados puede darse los siguientes tipos de conexiones lógicas. Y versus X, lluvia, suelo mojado, conjunción, atmósfera explosiva, foco de ignición, deflagración, ¿ya? Son como orden lógica a condiciones que pueden generar accidentes, ¿ya? La persona iba transitando por un lugar, producto de la lluvia, se cae al suelo. Persona iba transitando por área de trabajo, producto de que el área de limpieza tenía el suelo mojado, se resfala y cae a piso, ¿ya? Referente a lo mismo, atmósferas explosivas, producto de que estaba trabajando en un ambiente con altas concentraciones de LEL, se produce una soldadura y se produce una explosión, ¿ya? Esa es la forma de tratar de ordenar los datos. Ordenamientos de los datos. Como dice acá, disyunción. Producto de que fallan los frenos, el vehículo atropella a alguien. Producto de que fallan los frenos, el vehículo choca contra una pared. Independencia. Explosión, máquinas sin protección. ¿Ya? Esos son ejemplos relacionados a lo que estábamos comentando en la lámina anterior. Tareas asociadas a la investigación de accidentes de trabajo. 1. Revisión de documentación. Eso es importante también. DIAT, informes de detección de peligro, análisis de riesgo. Cada actividad tiene que tener su análisis de riesgo. Eso es importante que lo tengamos, independiente que estemos trabajando en áreas de trabajo donde las empresas muchas veces funcionan como inspección, ¿cierto? Y que como inspección nosotros revisamos la información de los contratistas, pero nosotros igual tenemos que tener estas herramientas preventivas que son importantes al poder analizarla y buscar la información básica para verificar qué ocurrió en el accidente. Otro punto importante es visitar el lugar de los hechos, ¿ya? Ir, ojalá que en el momento, lo antes posible, una vez ocurrido el accidente, ir a visitar qué fue lo que generó o qué me pudo a mí
al momento de estar revisando el lugar del hecho, qué pudo haberle generado a la persona o qué produjo el accidente. Entrevista a testigos del accidente. Eso es importante también. Una de las cosas más fundamentales, porque los testigos me van a permitir a mí eh, cómo yo puedo llevar la metodología de accidente, en el sentido de que me va a ayudar a poder detectar las causas básicas del accidente. Entrevista al accidentado. Este punto es importante, lo que dice ahí, si es posible, si la persona está accidentada de gravedad, hay que seguir seguir la senda en este caso, o el proceso de que esa persona sea trasladado lo antes posible a su mutualidad correspondiente, y obviamente después de eso hacer la entrevista si es que se puede en el trabajo, ¿ya? O en este caso, cuando la persona vuelva después de su licencia. Inspeccionar el lugar de trabajo, eso también es importante, a través de una guía de observación, que tengamos alguna pauta básica o para poder analizar bien eh, el lugar o el entorno donde estaba realizándose la labor antes de ocurrir el accidente. Tareas asociadas a la investigación del accidente en trabajo. Punto muy importante es construir un relato coherente, ¿ya? No tratar de buscar palabras muy técnicas para poder elaborar el relato, sino las más básicas para que todas las podamos entender y tratar de buscar una secuencia lógica a sus tareas. Lista de los hechos, ¿ya? Que también es importante tener claro cuáles son los hechos que llevaron a que le ocurriera el accidente. Persona ingresó a las 8 de la mañana, a las 8:20 esa persona se dirigió al taller a retirar herramientas. A las 9 de la mañana la persona empezó con su jornada laboral retomando la actividad de soldadura, a la actividad de soldadura. A las 11:15 esa persona sufre un accidente de una quemadura. Entonces eso es tener claro la lista de los hechos. Ordenar los hechos en el árbol, que son las causas que dieron origen del accidente, tal como comentamos. Y de la explotación del árbol derivan las medidas a adoptar y conocerá las causas del accidente, por tanto conocerá las medidas correctivas. Como dijimos, esto parte con el árbol de causas es multicausas, ¿ya? No es que sea una solamente la causa, sino son varias causas. Y en base a esas causas, yo voy a implementar medidas de control que van a evitar que ocurra el accidente. Aquí tenemos una pauta que a ustedes le puede servir en su actividad, que es la descripción de la tarea. Vamos a verlo bien, de forma bien rápida, y tenemos acá la tarea, es como una herramienta preventiva que deberían tener las empresas, ¿ya? Si ustedes también le pueden servir y implementar en su actividad que estén realizando como empresa. Tarea, dice, actividad que realiza la persona accidentada en el momento del accidente. 1. Era una tarea habitual en el trabajo que se realiza varias veces durante el desarrollo normal del trabajo. Ahí bien fácil, sí o no. 2.1 dice, se realiza la tarea de la forma habitual, de la misma manera con la que se venía realizando normalmente. Sí, pasará a la pregunta 3. Si no, si es no, hay que seguir la secuencia. Pensemos que no. Desarrollando la tarea de la forma habitual, ¿era posible que ocurriera el accidente? Pensemos que sí. 2.3. ¿Por qué la persona accidentada realizaba la tarea de forma no habitual? No era posible realizar la forma habitual, desconocía la forma habitual de realizar la tarea, había recibido instrucciones de realizarla de esta manera. Entonces ahí nosotros debemos marcar cuál es la que más se acerca a lo que le ocurrió a la persona. 3. ¿La tarea que desarrollaba en el momento del accidente era propia de su puesto de trabajo? Pensemos que sí. 4. ¿Con qué frecuencia había desarrollado durante su vida laboral esta misma tarea? ¿Era la primera vez? ¿De manera esporádica? ¿Frecuentemente?
Se puede dar los dos tópicos, ¿ah? Y muchas veces la gente piensa que porque la persona eh, está recién aprendiendo de una actividad o una tarea específica, son los más propensos a ocurrir accidentes, pero también se ha dado que muchas veces la gente que tiene mucho tiempo en una tarea, como se dice, el exceso de confianza, genera también que esa persona también sufra un accidente. 5.1 había recibido en la empresa instrucciones sobre cómo realizar la tarea. Vamos a colocar que sí. Eh, 5.2. ¿Qué tipo de instrucciones? Escritas, verbales, ambas. Aquí como estamos mencionando un poco como medidas de control, es importante que las instrucciones sean escritas, ¿ya? Escritas porque son importantes para poder después dejar claro que puede haber negligencia inexcusable producto del trabajador y una única forma es poder dejarlo a través de escrito y ojalá con huella y con firma. ¿De quién recibe las instrucciones? Las instrucciones del empresario, las instrucciones del encargado, instrucciones del compañero. 5. ¿Estaba realizando la tarea de acuerdo con esas instrucciones? Vamos a pensar que sí. 6.1. ¿La tarea se realiza habitualmente con algún tipo de equipo de protección personal? Sí, vamos a colocar sí. 6.2. ¿La persona accidentada utilizaba este equipo en el momento del accidente? Muchas veces las personas no ocupan todos los equipos necesarios cuando ocurre un accidente, ¿cierto? Vamos a colocar ahí no. 6.3. ¿Hubiera evitado el accidente la utilización de algún otro equipo de protección personal? Como todos tenemos claro, los equipos de protección personal son la última barrera que tiene la persona para que ocurra un accidente, pero sí sirven obviamente para mitigar los accidentes. Y aquí podemos indicar cuál es o qué equipo en este caso puede ser. Pensemos en el mismo soldador que hemos comentando constantemente, puede ser polainas, puede ser un guante de cabrilla largo, ya que obviamente impida que esa persona le produzca una quemadura. Pero como dijimos anteriormente, aparte que los bebés son importantes, pero no son la última barrera para evitar los accidentes. Después pasamos al lugar, espacio físico en el que se sucedió el accidente. 7.1. ¿La tarea se realizaba en el lugar habitual? Sí. 7.2. ¿Desarrollando la tarea en el lugar habitual era posible que ocurriera el accidente? Mm, Vamos a colocar sí. ¿Por qué la persona accidentada no realizaba la tarea en el lugar habitual? No era posible realizarla en el lugar habitual, desconocía el lugar habitual, había recibido instrucciones de realizarla en un lugar no habitual. Por lo generalmente siempre aparece que desconocía el lugar donde, o no era posible realizarla en el lugar habitual, por lo generalmente siempre aparece. 8. ¿Existe la relación entre el accidente ocurrido y alguna de las circunstancias siguientes? Aberturas y huecos desprotegidos, zonas de trabajo, tránsito, almacenamiento no limitadas, escaleras en mal estado, pavimento deficiente, vías de evacuación insuficientes o no practicables, falta de orden y limpieza, otros. Por lo general, siempre en todas estas actividades, el orden y limpieza es fundamental dentro de los eventos que ocurren en las empresas. Tiempo. Momento en que sucede el accidente. La tarea relacionada con el accidente se estaba realizando en el momento habitual en que solía realizarse. ¿Mm? Vamos a colocar no. 9.2. Desarrollando la tarea en el momento habitual. ¿Era posible que ocurriera el accidente? Sí. 9.3. ¿Por qué la persona accidentada no realizaba la tarea en el momento habitual? ¿Había surgido algún imprevisto? ¿Había recibido instrucciones? Lógicamente siempre surge algo que impide que esa persona lo realice de una manera habitual. Y el punto 10. ¿Existe relación entre el accidente ocurrido y en algunas circunstancias siguientes? Realizando horas extras, doblando un turno, realizando una jornada superior a las 8 horas y después de una pausa. Ya vamos a buscar acá después de una pausa. Ya, tal como mostramos, este es un tipo de herramienta preventiva que me va a permitir a mí poder, una vez que ocurre el accidente, ir con esta herramienta, este documento al lugar y también con los testigos y las personas que estaban a cargo del trabajador para que pueda ser llenado de forma lo más
claro posible para así poder también complementarlo en el equipo de investigación de accidentes. Construcciones coherentes de un relato. Uno, tener presente que se debe utilizar hechos en la construcción del relato. Este debe indicar con el nombre del accidentado, fecha, hora del accidente, el tiempo que lleva trabajando allí, sus tareas específicas y el nombre y la información de los testigos. Generalmente, información se vacía en la DIA, ¿cierto? Esta, lógicamente, información siempre aparece en la DIA, de las personas que le ha tocado llenar DIA, ¿cierto? Siempre esta información tiene que ir apareciendo. Describir los detalles del accidente tan claramente como sea posible, incluir el lugar, la posición del accidentado y el momento exacto del accidente. Aquí me quiero detener un poquito. Es importante que, que tengamos o que describamos con lujo de detalle que el lugar del accidente, la posición, por si tenemos una posición importante de esa persona, de que, como el caso de una caída de altura, ¿cierto? Esa persona, ¿dónde nos encontramos? De forma de lado, costado, y el momento exacto del accidente, ¿ya? Que son puntos importantes. Las circunstancias que lo desencadenaron, la secuencia de eventos que conformó el accidente en sí. Cuando hablamos de secuencia de eventos, lo que dijimos anteriormente, del momento que la persona entra al trabajo, hacer una secuencia bien básica de punto a punto donde esa persona sufrió el accidente. La cantidad de personas involucradas, porque pueden ser también más de una, dos o tres personas, es relevante no olvidar que se debe incluir los detalles específicos sobre las lesiones sufridas, cualquier herida que se haya ocasionado, corte, golpe, contusión, describir claramente en qué lugar del cuerpo están la o las heridas, la naturaleza y la extensión de la misma y las causas probables, describir los elementos del trabajo, herramientas o maquinarias involucradas en el accidente. ¿Ya? Entonces, cuando construimos un relato coherente, tienen que estar todos estos puntos que se detallan en esta diapositiva, ¿ya? Tiene que tener con claridad que hay que seguir la secuencia de la más básica hasta claramente las lesiones que tuvo la persona. Aquí vamos a analizar un accidente real de un puente grúa, ¿ya? Que ocurrió en Santiago. Hechos. Se realizan labores de movimiento de estructura de hormigón con portal de grúa, ¿ya? A todos los que no es un portal de grúa, ¿cierto? Que está realizando movimiento de estructura. Trabajador accidentado efectúa labores de banderero. Banderero es la persona que le estaba dando las señales al operador para mover la estructura. Se encontraba realizando labores cerca de las ruedas de la grúa. ¿Mm? Ya tenemos con cierta forma identificado dónde estaba esa persona al momento del accidente. Después 4 dice, la grúa atrapa pierna del trabajador. ¿Ya? El trabajador está cercano a las ruedas de la grúa y producto de eso, obviamente la grúa atrapa pierna del trabajador. Otra secuencia indica que los otros trabajadores gritan al operador que no escucha los llamados. Un tema relevante eso. La rueda de la grúa pasa completamente por el cuerpo del trabajador. ¿Ya? Esa es la secuencia que van ocurriendo los hechos. ¿Ya? En el patio de acopio se detectan condiciones de falta de orden y limpieza para la realización de las labores. Y se detecta de igual manera la ausencia de protocolo de trabajos seguro en las labores de movimiento de materiales con portal de grúas neumáticas. Y producto de todas estas causas, ¿cierto? El trabajador fallece posteriormente en la sala de emergencia del hospital de Wynn. Aquí vamos al desarrollo un poco de lo que estábamos analizando en la lámina anterior. Dice, trabajador fallece. ¿Qué fue necesario para que el trabajador falleciera? Estas son preguntas que tenemos que hacerlas, ¿ya? La principal es la básica, que la rueda de la grúa pasa completamente sobre el cuerpo del trabajador. Producto de eso, obviamente, el trabajador fallece. ¿Fue necesaria otra cosa? No. ¿Qué fue necesario para que la rueda atropellara al trabajador? Obviamente que fue necesario que la rueda pasara por sobre el trabajador. Y que la grúa también atrapara la pierna del trabajador. ¿Fue necesario? Sí.
trabajador fallece. Grúa atrapa pierna, chofer no escucha llamado, producto de eso, rueda atropella al trabajador y trabajador fallece. ¿Qué fue necesario para que grúa atrapara la pierna del trabajador? Que el trabajador se encontraba realizando labores cerca de la rueda de la grúa. Tal como dijimos al principio, eso fue lo que se generó para que la persona le atrapara la pierna. ¿Fue necesario otra cosa? No. Entonces partimos, trabajaba cerca de ruedas, grúa atrapa piernas, chofer no escucha llamados, rueda atropella al trabajador y trabajador fallece. Siempre con estas preguntas tenemos que seguir dando la secuencia que se va indagando, ¿ya? Y como vamos viendo, cada vez vamos viendo más detalles de qué produjo el accidente. Después dice, preguntas. ¿Qué fue necesario para que trabajara cerca de la rueda? Son otras preguntas que se pueden dar. ¿Qué trabajador accidental efectuaba labores de banderero? Producto de sus labores de banderero, obviamente la persona estaba cercano a las ruedas de la grúa. ¿Fue necesario otra cosa? Sí, que había ausencia de protocolo de trabajo seguro. Mira cómo van apareciendo ciertas cosas. ¿Fue necesario otra cosa? Sí, falta y orden ya la sé, y limpieza. Entonces, aparte de lo que de la persona que estaba trabajando cercano a la rueda del trabajador, también no había un protocolo, ¿cierto?, claro, de seguro, de seguridad, y también faltaba de orden y limpieza. Entonces, seguimos con lo que vimos con el diagrama: trabajador fandillero, ausencia de protocolo de trabajo seguro, falta y orden de limpieza. Y producto de esto, trabajador trabaja cerca de ruedas de la grúa, grúa atrapa la pierna, chofer no escucha los llamados, rueda atropella al trabajador y trabajador fallece. Aquí lo seguimos haciendo pregunta, dice, ¿qué fue necesario para que el trabajador fuera banderero? Que se realizan labores de movimiento de estructura de hormigón con grúa portal, producto obviamente que era la necesidad de que hubieran movimiento de estructuras de hormigón con grúa portal, obviamente era necesario tener un banderero. ¿Y fue necesaria otra cosa? No. Entonces, seguimos con la secuencia: movimiento de estructura de hormigón, trabajador banderillero, ausencia de protocolo de trabajo de seguro, falta de orden y limpieza, trabaja cerca de ruedas, grúa atrapa pierna, chofer no escucha llamados y rueda atropella a trabajador y trabajador fallece. La secuencia completa es movimiento de grúas, trabajador bandillero, ausencia de protocolos, falta de orden y limpieza, trabajaba cerca de ruedas, grúa atrapa pierna, chofer no escucha llamados y rueda atropella a trabajador y trabajador fallece. En base a la ausencia de protocolo de trabajo seguro y falta de orden y limpieza, que fueron otros factores que produjeron que genera el accidente, yo tomo mis medidas de control para implementarlas. ¿Ya? Entonces, vamos a las medidas correctivas. Accidente se produjo ¿por qué? Por el puente grúa. Puestos de la persona, un banderero. ¿Ya? Lista de factores del accidente: ausencia de protocolo de trabajo seguro en movimiento de hormigón, falta de orden y limpieza, y chofer no escucha el llamado. Acuérdense, eso es importante, que la persona o los colegas que estaban al lado del banderero le avisaron al conductor o al operador, mejor dicho, de la grúa, pero él no escuchó. Entonces, en base a eso, vamos a tomar medidas correctivas. La primera medida correctiva referente a la falta de protocolos es la confección de un protocolo de trabajo. Es importante tener un protocolo de trabajo porque así me va a dar las pautas básicas para que la persona estén entrenadas y sepan cómo hacer el trabajo, distancias seguras, sonidos, movimiento de manos, para así obviamente evitar que ocurra un accidente. Y factores potenciales, tal como dijimos, la falta de protocolo produjo el accidente o produjo que ocurriera el atrapamiento. También la falta de orden y limpieza. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Establecer un plan de orden y limpieza. Falta de orden y limpieza fueron los factores potenciales de accidente. Pero no solamente falta establecer un programa de limpieza, sino el programa de limpieza tiene que ser constante. ¿Ya? Chofer no escucha el llamado, implementar medios de comunicación como radio, silbato o radio. Falta sistema de comunicación en los procesos. Por eso es importante tener los procesos bien claros. Diseño e implementación de medidas correctoras, persigue la eliminación de las causas principales del accidente, medidas preventivas, control de los factores de riesgos
Y toda investigación pone en evidencia la existencia de problemas de seguridad de todo tipo, materiales, organizativos, estructurales. Ya, eh, hemos dado término al curso de investigación de accidentes con un ejemplo. Dentro de la metodología de árbol de causas, es importante que la metodología es bastante básica, bien cortita. Entonces, una de las cosas principales es poder generar un buen equipo de trabajo. Segundo, tener los hechos concretos del accidente de forma inmediata, ojalá ocurrió el accidente. No generar o buscar culpables en accidentes, no ser prejuiciosos, eso es importante también, como vimos anteriormente. Podemos seguir con la pauta que tenemos o que está dentro de la presentación, de que una vez ocurrió el accidente me dirijo al lugar donde está o donde ocurrió el evento y voy anotando un poco el horario, la entrada, la secuencia de que ocurrió el accidente. Y una vez que tengo todas esas ramas del árbol, ¿ya? Yo voy analizando y voy buscando la causa básica de que me originó el accidente, tal como vimos en el ejemplo, que en este caso, producto que la persona, la grúa le atrapó el pie y pasó por encima. eh, Uno, que era el tema de la falta de orden de limpieza. Dos, que no existía un protocolo de trabajo o un procedimiento de trabajo. Y tres, que no había también un elemento que me permitiera avisarle a la persona como una radio o un silbato donde se encontraba la persona. Entonces, son elementos básicos que debemos tener nosotros y para poder, de cierta forma, tener una buena análisis de causas. Así que muchas gracias. Hemos terminado el curso de metodología de investigación de accidentes. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer al correo que les voy a indicar, seba3029@gmail.com, y cualquier duda o inquietud me la pueden hacer llegar al correo, yo gustosamente se las voy a responder. Así que de antemano, muchas gracias y que tengan una buena jornada de trabajo. Recuerden también que al final también aparece, vamos a ver acá, disculpa, se me está guiando, este código QR donde ustedes lo van a buscar y lo va derivando a una evaluación de la, de la metodología de investigación de accidentes del curso para que ustedes la puedan responder. Así que de antemano me despido y que tengan una excelente jornada laboral.